Para iniciar nuestro trabajo con el framework de CSS Bootstrap, que nos permite trabajar diseños responsivos y que incluye HTML5, CSS3 y JavaScript, ingresamos a su sitio web oficial, que es getbootstrap.com. Allí lo que hacemos entonces es ir al inicio y descargar el código de este grandioso framework. Ahí lo estamos descargando. Yo tengo entonces aquí en mi carpeta de descargas, perdón, acá tenemos entonces Bootstrap. Él lo que hace es descargar los archivos CSS, los archivos de fuentes y los archivos JavaScript requeridos. Para ello entonces lo que hacemos es crear un nuevo documento en HTML. Y él nos recomienda entonces hacer lo siguiente. Vamos a colocarle este título. Ejemplo de Bootstrap. Dentro de la página oficial, entonces, ¿qué podemos encontrar? Aquí hay una forma de que indica, por ejemplo, cómo lo podemos instalar por terminal en nuestros equipos, dependiendo de nuestro sistema operativo, o vincular una CDN, o instalarlo para quienes usen el gestor de dependencias Composer, que es muy utilizado principalmente para PHP. Aquí nos indica que tenemos dentro del framework. Dentro de la carpeta CSS cuáles son los estilos que están creados, dentro de la carpeta JavaScript cuáles son los JS que tenemos, y dentro de fuentes cuáles son las mismas que están definidos allí. Nos recomienda entonces manejar la siguiente jerarquía de carpetas. También nos explica cómo podemos, digamos, instalar Cron y manipular y compilar el CSS por medio de esta herramienta, que más adelante les explicaré cómo se hace. Y aquí hay una plantilla básica donde nos indica cuáles son las etiquetas mínimas que debemos de trabajar con este framework. Voy a copiar, por ejemplo, estas y las voy a tener aquí dentro de mi cabecera. La primera lo que hace es establecer la compatibilidad para versiones de Internet Explorer, y la segunda lo que hace es definir una escala de 1 para que no sea no podamos hacer, digamos, una a los archivos en el navegador, porque para eso vamos a usar el framework para poder que él se adapte a cualquier resolución. Luego nos recomienda entonces tener vinculada la carpeta, perdón, la hoja de estilos en cascada principal. También la vamos a tener aquí dentro de la cabecera, ¿sí? Entonces aquí nos está indicando de que este archivo HTML va a ingresar a la carpeta CSS y va a buscar el archivo CSS, obviamente relacionado con hojas de estilo. Adicionalmente hay unas etiquetas, perdón, unas líneas a modo de comentario, pero que realmente lo que hacen es definirnos digamos, el soporte o la compatibilidad para versiones anteriores a Internet Explorer 9. Entonces preferiblemente las colocamos de una vez, es mejor tenerlas. Adicionalmente, Bootstrap busca trabajar con unos archivos de jQuery y unos archivos JS. Vamos a vincularlos y nos recomienda que lo hagamos dentro del cuerpo de documento. A modo general es recomendable utilizar los archivos JS y vincularlos dentro de la misma cabecera, pero en ese framework de Bootstrap pasa algo muy característico, y es que se recomienda tenerlos dentro del cuerpo del documento. Algunas ocasiones he intentado hacer cuestiones de JavaScript, no me ha funcionado, ya sería el esquema interno que tiene el framework, el cual puede ser modificado, pero en la mayoría de los casos lo utilizo de manera completa como lo predetermina esta comunidad. Bien, en este caso entonces ya tenemos un archivo HTML, pero no tenemos nada allí todavía. Lo primero que nos recomienda Bootstrap es, por ejemplo, que observemos cuando colocamos, digamos, cualquier tipo de etiqueta ya tiene un estilo predefinido. Cuando ustedes crean un H1 dentro de un HTML, él tiene una fuente por defecto que es muy parecida a una sans serifa.
Aquí digamos él ya utiliza internamente lo que llama el normalize, donde él a la mayoría de las etiquetas le modifica sus márgenes, lo resetea por decirlo así, como se hacía anteriormente a nivel de diseño y desarrollo web, y genera ya unas fuentes predefinidas, es decir, ya hay unas configuraciones que hacen que ya quede un poco más personalizado, por decir algo más bonito, el trabajo que vamos haciendo. Lo más importante dentro de Bootstrap entonces es dentro de la opción de CSS, él nos indica, digamos, la base principal. ¿Cuál es la base principal? La siguiente: el sistema de grillas. El sistema de grillas maneja entonces 4 resoluciones principales, que son dispositivos smartphones, dispositivos a nivel de tablets, dispositivos a nivel de escritorio o inclusive portátiles, y dispositivos con una resolución mucho más grande, que pueden ser computadores, digamos, con ya una alta resolución, con pantallas de 27 pulgadas o de 21 pulgadas en adelante, televisores, entre otros dispositivos. Ya hay entonces unas clases de CSS definido para ello, que son col XS, col SM, col MD y col LG respectivamente, y que simplemente al usarlos pues ellos ya se van a adaptar, teniendo en cuenta de que la cantidad de columnas en las cuales se va dividiendo el sistema de grillas es 12. Vamos a buscar aquí un ejemplo muy puntual. Vamos a buscar Responsive Web Design. Responsive Web Design a nivel de imágenes, a ver qué nos aparece. Yo les explico de una manera más concreta. Tenemos aquí este ejemplo. Entonces, digamos que en esta pantalla, si el sistema de grillas pues obviamente Bootstrap lo divide en 12, podemos decir que aproximadamente esta primera cuadrícula va a tener un tamaño de 4 y esta segunda un tamaño de 8. Esta, que es más grande, podemos decir que está dividida en 12 secciones, o sea, ocupa las 12 secciones en las cuales está dividido el framework, el sistema de grillas, y que estas puede tener, digamos, un tamaño aproximado de 4 cada una. Todas deben de sumar 12. Entonces ahí está la explicación de cómo puede quedar en esta resolución, cómo puede quedar en esta resolución y cómo puede quedar en esta resolución. Pero por ejemplo, en este caso, para dispositivos smartphones, estas que aquí nos suman 4 en tablets, en portátil y en PC, puntualmente en el dispositivo móvil, smartphone, va a tener una división completa de 12, es decir, que se van a acomodar y se van a autoajustar aquí. Eso es lo que hace el framework Bootstrap. Entonces vamos a tomar el mismo ejemplo. Vamos a comenzar de una vez en materia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que nos pide Bootstrap es que tengamos un contenedor. ¿Sí? Ese contenedor ya es una clase que ya está creada. Ahí lo tenemos. Dentro de ese contenedor puede ir todo lo que queramos nosotros entonces trabajar o tener. En este caso entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, venga, yo reviso aquí cómo es la cuestión. Voy a trabajar por ahora solamente para 2 resoluciones. Voy a trabajar para portátiles y voy a trabajar para dispositivos móviles. Entonces aquí va a tener un texto, aquí va a tener otro texto y así sucesivamente. Entonces ese primer texto lo voy a meter dentro de una fila. ¿Sí? Estos dos primeros. Estos dos primeros los voy a acomodar dentro de una fila. Dentro de ellos entonces voy a colocar un párrafo, Loren, y aquí abajo voy a tener el otro párrafo. Entonces ahí tengo ya mis dos párrafos. Si me voy a la página de Bootstrap que estoy trabajando, entonces que tenemos el siguiente ejemplo. Ahí tenemos ambos. Pero yo quiero que en portátil este se me ubique aquí en un tamaño de 4 y este otro se me ubique en un tamaño de 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a establecer la siguiente clase. Yo le indico que su clase va a ser una clase que ya está creada en Bootstrap, que es colXS, y que para dispositivos pequeños va a tener un tamaño de 4, al igual que para dispositivos intermedios. Podemos aplicar, digamos, lo mismo aquí abajo en esta otra clase, donde este va a tener 8 y 8. Lo importante es que en cada una de las resoluciones él tenga una suma total de 12. Ahí lo tenemos. 4, 8 y lo mismo en smartphones. ¿Sí?
Si yo quisiera, por ejemplo, que en smartphone cada uno tuviera un tamaño total, entonces es muy sencillo. Simplemente le indico acá. Usted en dispositivos pequeños va a medir 12 y usted también va a medir 12. En grandes usted va a tener un tamaño de 4 y usted va a tener un tamaño de 8. Y observen lo que va a pasar. Entonces 4 en portátil, 8 en portátil, pero en smartphone se van a acomodar cada uno. Entonces aquí ya estamos trabajando adecuadamente con el framework. Lo mismo puede pasar con un tercer párrafo, en donde obviamente su clase va a ser call xs12 call md12. Entonces él no va a tener ningún inconveniente. Donde la coloqué, vamos a mirar. Es que no tengo nada. Y se van acomodando. Si yo, por ejemplo, este contenedor le doy un container read, que es otra clase que tiene Bootstrap, observen lo que pasa. Sus márgenes, digamos, se disminuyen y me queda más cercano a los bordes de la página como tal. Eso ya es decisión de ustedes. También, si desean, esto puede ir, esta tercera puede ir dentro de un row. Yo personalmente lo trabajo de esta manera. Voy como seccionando contenido, aunque visualmente va a seguir siendo igual. Ahí lo tenemos. Hay cierta variación aquí en los bordes, entonces ahí es donde ustedes ya pueden decidir si, por ejemplo, esa clase la colocan ahí o esa clase la colocan dentro de ella. No hay problema. O sea, aquí no hay como restricciones como tal de cómo queremos manipular esta situación, ¿sí? Y si desean, pueden obviar entonces esta fila y no ha pasado nada, todo va a seguir estando dentro de la misma fila y dentro del mismo contenedor. Pero ¿qué pasa? Se va acomodando aquí, ¿sí? 4, 8, 12 se va acomodando allá, entonces porque el espacio lo va perdiendo. Ya ustedes lo van manejando como deseen. ¿Por qué razón? Porque acá no lo tengo definido. En el momento en donde ya vuelve y le coloque las clases que están establecidas o predeterminadas, pues él ya vuelve y se acomoda, obviamente. Ahí está. Por último, entonces vamos a crear una nueva fila. Y dentro de esa fila vamos a crear 3 párrafos. Punto, o sea, la clase va a ser call xs. Y lo voy a multiplicar por 3. Listo. En todos 3 va a ir la instrucción Loren. Ahí tenemos los 3. Todos 3 van a tener un tamaño de 12, pero en resoluciones medianas va a tener un tamaño de 4. Acá lo tenemos, pero en la medida que vayamos bajando se van acomodando. En el caso entonces que queramos definir ya otras propiedades, podemos crear una nueva hoja de estilos. Si creamos una nueva hoja de estilos, lo recomendable es que entonces la vinculemos debajo de la hoja de estilos principal de Bootstrap. Y dentro de ella ya podemos crear unas clases como tal. Por ejemplo, podemos decir, venga, miremos qué colores tiene esto acá. Azul, gris, gris oscuro, azul claro. Venga, yo busco más bien colores acá en Peloton.
Listo. Entonces entonces podemos definir azul, una clase que se va a llamar azul oscuro, y el background de esa va a ser este. Luego voy a tener un azul claro, donde el background de esta va a ser el siguiente. Y un azul medio con esta otra tonalidad. Ahí lo tenemos. Entonces, ya hemos vinculado la hoja de estilos. Vamos a establecerle a este que va a llamar a una clase que se llama azul oscuro. Este va a ser azul claro. Esta va a ser, vamos mirando cómo va quedando. ¿Sí? Esta va a ser azul azul medio. Y estos tres van a ser azul claro. Ya, voy a reducirle texto al primero como para que se nos organice mejor. Eso ya son cuestiones de diseño. Ahí se nos va generando. Digamos, entonces esta es una explicación básica de cómo ir ubicando el contenido dentro del framework Bootstrap. Ya más adelante les voy a explicar cómo utilizar cada uno de los elementos y componentes.